continuidad de las siguientes funciones, ¿vale? Continuidad, acordaros que os lo podían preguntar o con funciones de este tipo, ¿vale? O con funciones a trozos, ¿vale? Son o con funciones normales, funciones o con a trozos. Este ejercicio es de este tipo, el segundo ya es a trozos, ¿vale? Así que voy a hacer primero este caso. ¿Cómo se estudia la continuidad de una función? Pues haciendo su dominio. Así que el primero, si f de x es igual a una fracción con 1 menos x partido de x menos 2, pues tenéis que hacer el dominio de la función, que es igualar el denominador a 0. Si me sale que x es igual a 2, pues el dominio de esta función va a ser todo r menos el 2. Por lo cual, si el dominio es este, su continuidad también es continua en todo r menos en el 2. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad tiene en el 2? Pues para saberlo se hace el límite. Límite cuando x tiende a 2 de la función. Sustituyo el 2, ¿vale? Me sale 1 menos 2, que es menos 1, y 2 menos 2, que es 0. Me sale un número partido de 0. Con lo cual, si me sale un número partido de 0, como tendría asíntota vertical, va a ser una discontinuidad de salto infinito. Cada vez que os salga un número partido de 0, pues tendrá asíntota vertical y por tanto va a ser discontinuidad de salto infinito. Esta es la continuidad y en el 2 presenta una discontinuidad de salto infinito. Ya está, no tenéis que hacer más nada. ¿Vale? Si quisierais estudiar el comportamiento en la asíntota vertical, pues entonces haríamos los límites laterales. Pero es que el ejercicio no lo pide. El ejercicio lo que pide es que digáis dónde es continua la función. Entonces, si la función es continua en todo R menos en el 2, pues tengo que decir qué tipo de discontinuidad presenta. Ya está. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Venga, pues siguiente caso. El siguiente es raíz de x más 1. Venga. Segundo apartado. Igual a raíz de x más 1. Vale. ¿Cómo se hacía el dominio de una raíz cuadrada? Pues haciendo que lo de dentro fuese mayor o igual que 0. Es decir, que x tiene que ser mayor o igual que menos 1. El dominio de esta función, por tanto, es un intervalo que va desde el menos 1 hasta el más infinito. Si el intervalo va desde menos 1 hasta más infinito y el menos 1 está incluido, esta función será continua en esa parte. Continua en el intervalo menos 1 hasta más infinito. Con lo cual no presenta discontinuidad. ¿Vale? En esta parte no tiene ningún tipo de discontinuidad. Así que, listo. Esta sería continua desde el menos 1 hasta el más infinito. Listo. No tiene más, ¿vale? Venga, la c es un logaritmo de x más 3. Venga, pues la c. Logaritmo de x más 3. Bueno, y igual a logaritmo de x más 3. ¿Cómo se hacía el dominio de un logaritmo? Pues haciendo que lo de dentro del logaritmo sea mayor que 0, con lo cual x es mayor que menos 3. Acordaros, ¿vale? Deberíais saberlo, esto deberíais saberlo. Acordaros que los logaritmos, si me sale que x es mayor que menos 3, significa que en el menos 3 tiene una asíntota vertical. Y de hecho la función pues haría algo así, gráficamente. ¿Vale? Entonces, la función es, su dominio es desde menos 3 sin incluir hasta más infinito. Por tanto, es continua también en ese intervalo, desde el menos 3 hasta el más infinito. Y en el menos 3, ¿qué es lo que presenta? Pues presenta una asíntota vertical. Pero ¿qué ocurre? Que como por la izquierda del menos 3 no existe, realmente no tiene sentido decir que sea discontinua en el menos 3. Discontinua en menos 3, no hace falta decirlo. ¿Por qué? Porque para que algo sea discontinuo en el menos 3, teniendo asíntota vertical, tendría que existir por la parte de la izquierda y tendría que existir por la parte de la derecha. Y en este caso es que esto no existe. Al solamente ser un trozo que va seguido y que no se corta en ningún momento, pues se puede decir directamente que es continua aquí y que por tanto pues no presenta ningún tipo de discontinuidad. Discontinuidad es cuando tengo dos trozos. Si tengo un trozo de aquí a aquí y tengo un trozo de aquí a aquí, esto sí es discontinuo. ¿Por qué? Pues porque no coincide. Pero si nada más que hay un trozo, pues un trozo no puede ser discontinuo.
¿Vale o no? Sí. ¿Lo veis, no? Bueno, borro esto que no vale para nada y borro esto que no vale para nada. Así que directamente quito esto y digo que es continua aquí y se acabó. Es continuo desde el -3 hasta el más infinito. Y el dibujo sí me interesaría que se viera, ¿vale? Venga, apartado D. El apartado D es un polinomio, x al cuadrado. ¿Cuál es el dominio de los polinomios? Todo. Todo R. Si el dominio de y igual a x al cuadrado es todo R porque es un polinomio, directamente va a ser continua también en todo R, con lo cual ahí no hay ningún tipo de discontinuidad tampoco. Siempre que sea un polinomio, dime. El dominio siempre hay que ponerlo, no hace El falta. dominio, cuando es una función de este tipo, es decir, cuando no es una función a trozo, tendríais que ponerlo, sí, porque es con el dominio con el que se ve la continuidad. ¿Vale? Venga, el E es una raíz también de nuevo, pues será igual que el que hemos hecho antes. ¿Raíz de cuánto era? ¿Raíz de x menos 4 por eso? Raíz de x menos 4, sí. Pues la raíz de x menos 4, la raíz, este se lee, raíz de x menos 4, pues hay que hacer que lo de dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Es decir, que x es mayor o igual que 4, con lo cual su dominio pues es desde el 4 hasta el más infinito. Aquí pasa lo mismo que nos ha pasado con la raíz, con el logaritmo, perdón. Si pintarais, no, si pintarais la raíz, ¿vale? Si pintarais la función esta, como va desde el 4 para la derecha, si aquí estuviese el 4, la función hace así. Una raíz es de esta forma. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un trozo nada más, no tiene varias partes. Al no tener varias partes y ir todo seguido, pues es continua. ¿Dónde? Pues desde el 4 hasta el más infinito, que es donde existe. Continua en esa parte. ¿Vale? Y ya también me pregunta eso y pongo eso y ya está bien. Claro, tú pones el dominio y dices que como existe desde el 4 hasta el más infinito, pues entonces también es continua desde el 4 hasta el más infinito. Venga. Venga, la siguiente, logaritmo neperiano de 1 menos x al cuadrado. Aquí ya hay que tener cuidado, ¿vale? ¿Por qué? F logaritmo neperiano igual a logaritmo neperiano de 1 menos x al cuadrado. ¿Qué pasa en este tipo de función? En este tipo de función, como es un logaritmo, pues tengo que hacer que lo de dentro sea mayor que 0. Entonces, esto es una inecuación de segundo grado. Las inecuaciones de segundo grado, acordaros que se resolvían haciendo la ecuación de segundo grado, que en este caso me queda que x al cuadrado es igual a 1 y que x es por tanto más menos raíz de 1, que es más menos 1. Y cuando teníamos dos soluciones, pintábamos una línea con los dos, con el menos 1 y con el 1. Ponemos valores intermedios, por ejemplo el 0, por ejemplo el 2, por ejemplo el menos 2, y sustituíamos en la inecuación, o sea, aquí, para ver si es positivo o si es negativo, ¿vale? Con el menos 2 al cuadrado es 4 positivo, pero tiene un menos delante que lo hace negativo. 1 menos 4 es menos 3, esto es negativo. Con el 0, pues 0 al cuadrado es 0 y 1 menos 0 es 1, que es positivo. Y con el 2, pues 1 menos 2 al cuadrado, que es 1 menos 4, pues es negativo también. Entonces, ¿dónde es mayor que 0? ¿Dónde es positivo la función? Pues solamente desde el menos 1 al 1. Es decir, el dominio de esta función es desde el menos 1 hasta el 1. Ahora, ¿incluido o sin incluir? Pues como no tiene la raya del igual, es sin incluir. Es desde el menos 1 hasta el 1. ¿Y eso qué implica? Eso implica que esta función, ¿vale? Esta función tiene dos asíntotas. Tiene una asíntota en el menos 1, tiene una asíntota en el 1 y que la función, en principio, pues va a tener solamente una parte. Algo así va a ser. ¿Vale? Entonces, como solamente existe en este tramo de aquí, se supone, ¿vale? Se supone que al ser un solo tramo, pues es continua en ese intervalo, desde el menos 1 hasta el 1. O sea, que aunque tenga asíntota en este caso, como no existe por la izquierda y no existe por la derecha, pues al ser un solo tramo, pues es continua en ese tramo. ¿Vale? Y Javi siempre se coge lo que sea positivo. En este caso sí, las raíces y en los logaritmos tiene que ser positivo, sí. No hay un caso en el que se cojan lo negativo.
Venga. Luego está 2x menos 1 partido de x más 3. 2x menos 1. 2x menos 1 partido de x más 3, que este sería el g, y que al ser una fracción, pues se iguala al denominador a 0. Por lo cual x es menos 3. El dominio de esto, pues es todo r menos ese número. Y como el dominio es todo r menos el 3, pues deberíamos ver qué ocurre en el menos 3. En el menos 3, ¿qué va a tener esto? Pues una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tienda a menos 3 de 2x menos 1 partido de x más 3, pues saldría 2 por menos 3, que es menos 6, y menos 1 es menos 7, partido de menos 3 y 3, que es 0. Entonces tiene asíntota vertical. Y si tiene asíntota vertical, ¿qué tipo de discontinuidad presenta? Pues discontinuidad de salto infinito. ¿Vale? El dibujo de esto, por cierto, pues sería que en el menos 3, 1, 2, 3, aquí tuviese una asíntota. Y la función va a existir por la izquierda y va a existir por la derecha. De hecho, por la izquierda me saldría positivo, o sea que por la izquierda va para arriba, y por la derecha me sale negativo, sale por abajo. Si hacéis los límites laterales, pasaría esto. Por eso hay un salto infinito entre los dos. Y aquí sí hay dos partes. Aquí hay una y aquí hay otra. Entonces, si una función tiene varias partes y no coinciden en el mismo sitio, es discontinua. Ahora, si solamente tiene una parte, pues entonces no. Si solamente tiene una parte, es continua. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Sí. Venga, pues sigo. La última, ¿no? Que es la que queda de aquí. La última es e elevado a x más 1. Una exponencial. E elevado a x más 1. G h y igual a e elevado a x más 1. Al ser una exponencial, el dominio de las exponenciales se estudiaba precisamente con su exponente. Y como lo de arriba es una función polinómica, pues al ser una función polinómica, su dominio es todo R. Por lo cual, si su dominio es todo R, pues será continua también en todo R. Esta no tiene discontinuidad, no presenta discontinuidad. De hecho, el e elevado a x más 1 es una función que hace algo así. Es decir, que pasa por aquí y hace algo así, y esto sube, y esto se queda pues a la altura del eje X. Es decir, que es un solo trozo, y al ser un solo trozo, pues tiene que ser continua.